que dice analizar el flujo en el canal y determinar la energía específica mínima para el canal semicircular mostrado en la figura, sabiendo que el diámetro del canal es de 3 metros y cuál es la pendiente crítica. Esa es la pregunta. Ahora, como podemos ver el gráfico, tenemos una sección semicircular, dice, de un diámetro de 3 metros y nos pide analizar el flujo en el canal. Ya les dije anteriormente a qué se refiere cuando dice analizar el flujo en el canal. Cuando dice analizar el flujo en el canal, lo que se refiere es calcular todos los parámetros geométricos, ya sea el área, radio hidráulico, número de Reynolds, la profundidad media, el ancho del espejo del agua, después está el número de Freud, el tirante y todo lo demás que vamos a calcular en esta clase. Entonces los datos que tenemos son los siguientes. El caudal que tenemos es de 4 metros cúbicos sobre segundo y el coeficiente de rugosidad del canal, que es 0,013. Y las incógnitas, como le estaba indicando, son el área, el perímetro, la velocidad, radio hidráulico, la profundidad media, número de Freud, número de Reynolds y la pendiente crítica y el tirante crítico. La pregunta es clara, ¿no? Analizar el flujo del canal y determinar la energía específica mínima. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte de acá, energía específica mínima, no sé si se puede ir a su formulario para que les explique qué es eso. La energía específica mínima está en el formulario, ¿no es cierto? Donde dice energía específica mínima, dice que es igual al tirante crítica más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, automáticamente, como nos pide la energía específica mínima, tenemos que calcular en condiciones críticas esta sección de acá, la sección del semicircular, todos los parámetros en condiciones críticas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de la sección del canal. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo θ menos seno del ángulo θ. Y todo esto entre paréntesis. Ya tenemos el área. Pero vamos a seguir lo que más podemos calcular. Porque acá, por ejemplo, no tenemos el ángulo θ. Tenemos el diámetro, pero no tenemos el ángulo θ. Entonces está en incógnita, ¿no es cierto? El ancho del espejo del agua va a ser B, va a ser igual diámetro por seno de θ sobre 2. El ancho del espejo es por si acaso todo el canal, o sea, donde está el agua. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto de acá es el ancho del espejo. Y se la calcula para las secciones circulares o semicirculares de esta fórmula de acá. Solo que va a variar es el ángulo, el θ. Y el perímetro va a ser igual a 1/2 por θ por el diámetro. Ese ya lo saben también ustedes supuestamente. Ahora, analizando, como les decía, analizando en condiciones críticas, nosotros sabemos cuál es la ecuación de Manning para condiciones críticas, ¿no es cierto? Es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad, que va a ser igual al área al cubo sobre B. Entonces, ¿para qué hemos calculado el área y el ancho del espejo del canal o del agua? Entonces, el caudal, tenemos el dato, ¿no es cierto? 4 metros cúbicos sobre segundo. La gravedad, tenemos que 9,81 metros. 9,81 metros cuadrados por segundo. Y el área que tenemos es esta de acá, pero está en condiciones de nuestra incógnita, que sería el θ, ¿no es cierto? Entonces, en vez de esto de acá, o sea, en vez del área, colocamos todo esto de acá. Y B, que vendría a ser acá, sería diámetro por seno de θ sobre 2. A ver, un ratito, a ver. Ya. Y ahora lo que hacemos sustituyendo la ecuación, vamos a hallar lo siguiente, como le estaba diciendo. El caudal, ¿cuánto es? 4 metros cúbicos sobre segundo.
La gravedad 9,81. Va a ser igual al área. El área que vale todo esto va a ser el diámetro, que sería, tenemos el dato, 3 metros cuadrados sobre 8 por el ángulo tita menos seno de tita y todo elevado al cubo. ¿No es cierto? Entonces, sobre el ancho del espejo del canal. ¿A qué va a ser el ancho del espejo del canal? Va a ser igual el diámetro, que va a ser 3, ¿no? Por seno del ángulo tita sobre 2, y vendría a ser esto. Seno del ángulo tita sobre 2. Ahora de acá la única incógnita que tenemos es el ángulo tita, ¿no es cierto? Entonces, como estamos utilizando las ecuaciones de condición de crítica, obtenemos lo que es el ángulo tita crítica, que es 2,24 radianes. Ahora el siguiente. Ya hemos obtenido el ángulo tita de esa sección semicircular. Ahora nosotros sabemos que el tirante crítico va a ser igual a ¿qué? Diámetro sobre 2 menos o por 1 menos coseno de ángulo tita. Entonces, como ya hemos conocido el ángulo tita, reemplazamos acá esta ecuación. Entonces el tirante crítica va a ser el diámetro, que es 3 sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo tita, que vale 2,24, que ya lo habíamos calculado hace un momento. Entonces, con eso de ahí, ya tenemos el tirante crítico, que va a salir 2,43 metros. Ahora el siguiente, como ya tenemos el tirante, pero al anterior teníamos que el área estaba en función del ángulo tita, ¿no es cierto? Entonces, como ya hemos hallado tita y también ya hemos hallado tirante crítico, podemos hallar lo que es el área. Entonces el área reemplazando va a ser acá, por si acaso lo puse en la ecuación porque la otra vez me lo pidieron así, ¿no? O sea que lo pongan más detallado, digamos. Lo puse en la ecuación del área y reemplazando el área va a ser igual diámetro 3 al cuadrado sobre 8 por el ángulo tita que habíamos hallado, que salía 2,24 menos seno de 2,24 y te va a salir un área de 1,63 metros cuadrados. Lo siguiente, cálculo del perímetro mojado. Ahora el perímetro mojado teníamos en función del ángulo tita también, ¿no es cierto? Y el perímetro va a ser igual a 1/2 por el ángulo tita por el diámetro. Pero como ya hemos hallado ya el ángulo tita, entonces el perímetro va a ser igual a 1/2 por el ángulo tita que habíamos hallado 2,24 por el diámetro que es 3. Y el perímetro te va a salir 3,36 metros. 3,36 metros. Cálculo de radio hidráulico. Ustedes saben aquí igual el radio hidráulico. No sé si me están siguiendo con las fórmulas. Y el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. Entonces, el radio hidráulico vamos a hallar igual que el área que hemos calculado, que sale 1,63 metros cuadrados, sobre el perímetro. El perímetro vale 3,36 metros. Y nos va a salir un radio hidráulico de 0,48 metros. Ahora, cálculo de la velocidad. La velocidad, ¿qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual a caudal sobre el área. Reemplazando, vamos a obtener lo que es lo siguiente. La velocidad va a ser igual a el caudal que teníamos de dato era 4 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Sobre el área que tenemos 1,63 metros cuadrados. Y nos va a salir una velocidad de 2,453 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Estamos hallando todo lo que son las propiedades geométricas. Entonces, como nos ve analizar el flujo, nos decía, ¿no es cierto? Y estamos analizando todos los parámetros geométricos de la sección semicircular del canal. Ahora, cálculo del ancho del espejo del canal.
¿A qué va a ser igual? El ancho del espejo del canal, como ya les había dicho hace rato, es igual diámetro por seno del ángulo θ sobre 2. Esta fórmula de acá equivale ya sea para secciones circulares o para secciones semicirculares. Es la misma. Entonces, el ancho del espejo va a ser, reemplazando los datos, va a ser diámetro, va a ser 3 por seno de el ángulo θ que hayamos hallado, salía 2,24 sobre 2. Y vamos a obtener el ancho del espejo que va a ser 2,70 metros. Ese sería el ancho del espejo. Ahora lo siguiente. Calcula la profundidad media, decimos, ¿no es cierto? Entonces la profundidad media va a ser igual a ¿qué? El área sobre el ancho del espejo. Como ya tenemos el área que vale 1,63 metros cuadrados sobre el ancho del espejo que vale 2,70 metros. Entonces H o la profundidad media del canal va a ser igual a 0,60. Por si acaso la profundidad media del canal no puede ser mayor al tirante. Tiene que ser menor al tirante. Si es que está mayor al tirante es porque algo hicimos mal. Tiene que ser menor al tirante que hemos hallado. Por ejemplo, acá el tirante es 2,43, ¿no es cierto? A ver, un rato. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, estábamos en la profundidad media. Nosotros ya hemos calculado la profundidad media. Entonces lo que nos faltaría es el número de Reynolds. ¿A qué va a ser igual al número de Reynolds? Va a ser igual a la velocidad por el radio hidráulico sobre la viscosidad del agua. Ese sería el número de Reynolds. Y reemplazando vamos a tener lo siguiente. La velocidad es 2,453 por el radio hidráulico que sale 0,48 sobre la viscosidad del agua. La viscosidad del agua siempre adopta en 1,007 por 10 a la menos 6, que sería metros cuadrados sobre segundo. Eso es la viscosidad, ¿no? La unidad. Metros cuadrados sobre segundo. Y vamos a obtener el número de Reynolds. Sería 1.169.255,21. Entonces, hay condiciones para este de acá, para el número de Reynolds. Por ejemplo, para canales de sección semicircular o canales abiertos, si el número de Reynolds es menor o igual a 500, entonces decimos que es un flujo laminar. Son condiciones. Si el flujo turbulento es mayor a 12.500, entonces decimos que es un flujo turbulento. Son esas dos condiciones que se debe verificar. Entonces, como acá sale un número alto mayor a 12.500, entonces es automáticamente flujo turbulento. Ahora el siguiente. Cálculo del número de Froude. El número de Froude va a ser igual a ¿qué? Va a ser la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad media. Y el número de Froude reemplazando, vamos a tener la velocidad que vale 2,453 sobre la raíz cuadrada de 9,81 por 0,60. Y el número de Froude va a ser igual a 1,011 sería, ¿no es cierto? Sale eso. Y por lo tanto, estoy adoptando que es un régimen supercrítico. También para el número de Froude hay condiciones. Se los voy a decir ahora. El número de Froude. Si el número de Froude es menor a 1, entonces decimos que es un régimen subcrítico. La siguiente. Si el número de Froude
es igual a 1, es régimen crítico. Y la tercera sería, si el número de Fruit es mayor a 1, entonces es régimen supercrítico. Por lo tanto, como en este ejercicio el número de Fruit nos salió 1,01, trabajando con 3 decimales, ¿no es cierto? Pero si ustedes trabajan con un decimal, le va a salir 1,0. Entonces pueden considerar que va a ser flujo crítico. Pero como vamos a trabajar con 3 decimales, entonces el número de Fruit va a ser 1,01, entonces es régimen supercrítico porque es mayor a 1. Disculpa. ¿Sí? Disculpa, ¿será que lo puede volver a explicar esas las condiciones que yo estoy anotando todo lo que está diciendo? Ah, ya. Por favor. ¿Del número de Reynolds o desde Fruit nomás? Desde Fruit, ¿no? Desde Fruit. Si el número de Fruit es menor a 1, es régimen subcrítico. Y ahora, si el número de Fruit es igual a 1, el régimen es crítico. La tercera, si el número de Fruit es mayor a 1, decimos que es un flujo supercrítico. Esas son las 3 condiciones. Ahora, como nos pedía en el ejercicio, cálculo de la energía específica mínima, ¿no es cierto? Entonces nos pedía la energía específica mínima. Y para eso le dije que la energía específica mínima era igual al tirante crítico más la velocidad crítica sobre 2 veces la gravedad. Velocidad crítica al cuadrado sería, ¿no es cierto? Entonces vamos reemplazando. Entonces la energía específica mínima va a ser igual al tirante crítico más velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces la energía específica mínima va a ser igual el tirante crítico que habíamos hallado anteriormente, que valía 2,43 metros, más la velocidad crítica, también ya lo hallamos anteriormente, que valía 2,453 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque todo elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,81. Entonces la energía específica mínima nos va a salir 2,7366 metros. Eso sería. Ahora lo siguiente, cálculo de la pendiente crítica nos pedía igual, la pendiente crítica. Entonces la pendiente crítica, como sabemos que es igual al coeficiente de rugosidad por la velocidad sobre el radio hidráulico a la 2/3 y a la misma vez todo está elevado al cuadrado. Ese es para la pendiente crítica, ¿no es cierto? Es la misma para pendiente crítica, pero en condiciones normales, solo que acá en vez de crítica no lo colocan ya condiciones críticas, solamente lo colocan J, ¿no? Eso significa que está en condiciones normales. Pero acá, como estamos analizando en condiciones críticas, entonces todos los parámetros geométricos que estamos hallando están en condiciones críticas. Por ejemplo, hemos hallado anteriormente el área, el perímetro, el radio hidráulico, la profundidad media, el ancho del espejo, todas esas que hemos calculado están en condiciones críticas. Solo que no lo puse porque se sobreentiende, digamos, que nosotros estamos analizando condiciones críticas, entonces todas las secciones del canal están en condiciones críticas. Y entonces acá reemplazando, la pendiente crítica va a ser igual n, que es coeficiente de rugosidad del canal, que vale igual 0,013 por 2,453 sobre el radio hidráulico que habíamos calculado, ¿no es cierto?, que valía 0,48, todo elevado a la 2/3, y a la misma vez está elevado al cuadrado. Y resolviendo esto nos va a salir que J crítica, o la pendiente crítica del canal, va a ser igual a 0,0026. Y si quieren el porcentaje lo multiplican por 100 y les va a salir la pendiente crítica en porcentaje. Porque el ingeniero a veces lo trabaja con porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, si es que le piden porcentaje, ya lo multiplican por 100 y le va a salir porcentaje.
Pero acá como no nos dice ni porcentaje, nada, entonces vamos a colocar con decimales, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. No sé si anteriores ejercicios han tenido problemas o no lo han entendido alguna parte para explicarlo. Ninguna, Perdón, pero ¿vas a subir el video, no es el ejercicio? Sí, lo voy a subir al video. Ya. Con sonido y todo. Eso es. sí. ¿Sí? ¿Será que sí, un poquito más despacio? Es que yo voy anotando todo lo que dice usted. Ya, pero de todos modos lo voy a subir en el video, no sé si... Ya. Ya, pero está bien si toma apunte igual así para que estudie usted mismo, ¿no? Porque a veces uno no da flojera mirar el video y hasta mega algunos no tiene igual que no tiene mega y se le va rápido y mal ver video igual de todo. Pero está bien que tome apunte igual tomo. Ya vamos a tratar entonces de explicar lo más lento posible. Ya el siguiente ejercicio dice, para el canal mostrado en la figura, se pide determinar, inciso A, la energía específica mínima y la pendiente de energía. También en este caso, nos pide la energía específica mínima, ¿no? Y la pendiente de energía. Entonces, como podemos ver el gráfico, esto de acá. Anterior vez ya le había explicado esta de acá, pero con una sola sección. Por ejemplo, esta sección de acá no había este pedacito de acá, solamente había de acá hacia arriba del área. O sea, este polarizo acá no existía. Y acá lo aumenté esto para que hagamos el mismo procedimiento, ¿no? Aunque el ingeniero quizás lo puede preguntar así, nadie sabe. Y los datos que tenemos son el coeficiente de rugosidad del canal, que vale 0,015, el caudal, que vale 15 metros cúbicos sobre segundos, y la incógnita que tenemos es la energía específica mínima y la pendiente de energía. Entonces, como nos pide la energía específica mínima, aplicamos todo en condiciones críticas, porque la energía específica mínima hay que calcularla en condiciones críticas, como les dije anteriormente. Entonces, para este ejercicio, cuando nos da en esta sección de acá, así en este sentido, o a veces le da otra figura igual, pero de una sección trapezoidal puede ser que le dé, ¿no? Y nos da una opción, ¿no? Dice que la sección está de esta forma y nos dice calcular el tirante del área para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar las tres condiciones que el ingeniero nos explica. Entonces, lo primero es analizar dónde va a llegar el tirante. ¿Será que va a llegar desde el punto de acá, desde partida de acá, hasta 1 metro, o va a sobrepasar hasta más arriba? Yo por si acaso lo puse este gráfico hasta más arriba, porque estoy asumiendo que va a estar más arriba, pero en sí, una vez que le calcule el tirante, recién voy a saber hasta dónde está el tirante, porque ahorita este es como imaginario, solo me estoy imaginando, y una vez que lo calcule, recién me voy a dar cuenta si el tirante llega hasta acá, a este punto, o solamente hasta más abajo, o está menor a 1 metro. Entonces, para esas condiciones de canales, hacemos la verificación de las tres condiciones. Primero, vamos a adoptar que el tirante esté menor a 1 metro. O sea, el tirante de acá, Y, es menor a 1. Entonces estoy diciendo que el tirante va a estar de esta seccioncita para abajo. Pero menos, o sea, no va a ser a 1 metro. Calculamos para esta sección de acá va a ser, calculamos el área. El área, como ya les he dicho, para secciones circulares o semicirculares es la misma. Entonces decimos, el área va a ser igual diámetro al cuadrado sobre 8 por
el ángulo tita menos seno del ángulo tita. En este caso el diámetro ya lo tenemos, ¿no es cierto? Que sería 2 en este caso, pero siempre y cuando el diámetro, o sea, siempre y cuando el agua fluye llenito de acá, está lleno, digamos. Pero en este caso no tenemos, no sabemos si está lleno o está por debajo, porque no sabemos este caudal de 15 metros por dónde, hasta dónde va a llegar. No sabemos si va a llegar hasta acá o va a estar más abajo el caudal del agua. Daniel, Entonces, ¿sí? una consultita. ¿Ahí va a calcular el área de diferentes figuras? No, estamos haciendo por parte acá. Ah, ya. Lo primero que estamos haciendo es esta sección de acá. Voy a hacer la primera cosa. Son 3 condiciones. Primera condición, si el tirante es menor a 1. Estoy asumiendo que el tirante esté menor a 1 metro. Entonces sería toda esta sección de acá, ¿no? De acá para arriba me tengo que olvidar porque estoy diciendo Y menor a 1 metro. Entonces el tirante va a estar menor por acá, digamos. Estoy asumiendo. Por algo dice la condición Y menor a 1 metro. Entonces calculo el área de esa sección. Sería solamente esta de acá, ¿no? De la sección semicircular. Entonces el área me da acá diámetro al cuadrado sobre 8 por tita menos seno del ángulo tita. ¿Qué más podría calcular en esa sección de ahí? Podría calcular también el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro va a ser 1/2 del ángulo tita por el diámetro. Ese es para las secciones semicirculares. O también es válido para secciones circulares. Y ahora, el ancho del espejo. El ancho del espejo de esta sección de acá, si Y es menor a 1, esa sección sería, ¿no es cierto? Pero no sabemos hasta qué parte. Entonces B va a ser igual al diámetro por seno del ángulo tita sobre 2. Diámetro por seno de tita sobre 2. Eso sería. Solamente de esta sección estamos asumiendo que el tirante esté menor a 1. O sea, nos olvidamos del gráfico de arriba. Ahora, la siguiente condición. Si el tirante es igual a 1, ¿qué decimos? Lo que tenemos que analizar ahora es todo este canal de acá, la sección semicircular, pero dice el tirante está en 1 metro. Entonces quiere decir que el agua fluye por toda esta sección semicircular, está lleno. Todo de acá está lleno, digamos. Anteriormente dijimos menor a 1, entonces no sabíamos si estaba lleno, estaba más abajo y quizá estaba más por acá, digamos. Ahora como estamos haciendo Y igual a 1, entonces estamos asumiendo que el tirante está lleno. Entonces, vamos a hallar el área también, ¿no es cierto? El área va a ser el diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo tita menos seno del ángulo tita. Y reemplazando, por si acaso, para la sección semicircular, cuando el agua fluye llenito de la sección semicircular, entonces el ángulo tita equivale a pi. Ese no se olvide. Hay otra cosa más. Cuando estemos analizando en canales circulares o semicirculares, para canales abiertos, ¿no es cierto? Circulares o semicirculares, siempre trabajen su calculadora en radianes. Actívenlo su calculadora en radianes. Quizás hay otros que lo están poniendo en decimales y por eso este de acá le sale otro resultado, le va a salir porque varía el seno de pi. Si lo ponen en radianes y decimales le va a salir diferente de acá, porque varía en seno nomás. Después lo demás no varía, solo que en la función trigonométrica cambia el resultado. Y por eso cámbienlo o actívenlo su calculadora siempre antes del examen en radianes. Y entonces reemplazando, como ya les he dicho, para una sección semicircular, si el agua fluye lleno, entonces el ángulo tita, por teoría sabemos que es igual a pi. Entonces reemplazando, el área va a ser diámetro al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 8 por pi, que ya le había dicho, menos seno del ángulo tita, que valía pi, ¿no es cierto? Entonces el área nos va a salir 1,57 metros cuadrados. Ese sería solamente para la condición si el tirante es igual a 1. Asumir que esté 1, digamos, hasta acá. Pero ahora, la tercera condición,
O también podemos calcular, no solamente debemos calcular el área, ahora no, entonces nos falta el perímetro, ¿no es cierto? Para esta sección de acá. El perímetro será 1/2 por el diámetro por el ángulo θ. Entonces el perímetro va a ser 1/2 por el ángulo θ vale pi, por el diámetro de esta sección de acá vale 2. Y el perímetro va a ser 3,14 metros. Y el ancho del espejo aquí va a ser igual si la sección semicircular llena va a estar fluyendo el agua. Automáticamente el ancho del espejo va a ser desde este punto hasta este. ¿Y cuánto vale eso? 2 metros, ¿no es cierto? O también pueden colocar, si quieren, por si las dudas, digamos, el ancho del espejo va a ser igual el diámetro, que sería 2 metros, por seno del ángulo θ, que va a ser pi sobre 2. Y les va a salir igual de todos modos 2 metros. Y a simple vista, como ustedes ya saben, automáticamente va a ser igual a 2. Ahora, la tercera condición. Si el tirante es mayor a 1 metro. La tercera condición. Entonces, ¿qué estoy asumiendo ahora? Ahora tengo que verificar si el tirante está mayor a 1 metro. O sea, va a sobrepasar. En este caso lo voy a asumir hasta este punto de acá. O sea, desde este punto hasta acá. Si Y es mayor a 1, ya no digo hasta acá. Entonces va a sobrepasar, estoy asumiendo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el área. ¿A qué va a ser igual el área? Si el tirante sobrepasa todo hasta acá, va a ser igual a esto, ¿no? El área de la sección semicircular de esta de acá, el área semicircular más el área de este pedazo de acá, ¿no es cierto? De toda la sección de acá. O la sección rectangular en sí sería, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, el área de la sección semicircular que ya hayamos calculado, ¿vale? Hemos calculado acá, ¿no es cierto? Porque vale todo de acá. Entonces el área va a ser 1,57 metros cuadrados. Y entonces el área de la sección semicircular vale 1,57 metros cuadrados. Más el área de la sección rectangular. De la sección rectangular. Toda esa parte de acá. Va a ser más 4. ¿Por qué 4? Porque la base por altura sería, ¿eh? Esta base sería 1 más este de acá 2 y más este sería 4, ¿no es cierto? Entonces, base que va a ser 4 por su altura. Pero su altura sería desde este punto hasta este. Entonces, pero yo como Y le estoy asumiendo desde este punto hasta acá, entonces tengo que restarle, ¿no es cierto? Sería Y menos 1. Por eso le estoy poniendo Y menos 1. 4 por el tirante que viene desde ese punto sería Y menos esta distancia, pero porque solamente estoy analizando el área de esta sección, estoy sumando. Sería Y total menos 1. Lo multiplico por si acaso, ¿no? Está multiplicando eso. Y ya tengo el área en función del tirante. Porque no conozco el tirante, ese es mi incógnita, digamos. Ahora, el ancho del espejo. ¿A qué va a ser igual el ancho del espejo? El ancho del espejo va a ser igual a 4 metros. ¿Por qué? Si analizamos el tirante esté en esta sección de acá, o sea, esté en este tramo, en este punto, desde este punto hasta acá, entonces el ancho del espejo va a ser todo esto, ¿no es cierto? Entonces sería 1 más 2 más 1 sería 4 metros, todo esto. Aunque acá no sé por qué la gráfica me salió así, ¿no? La vamos a corregir esto. Lo pone más acá por si acaso. Este B es todo este punto. Y B vale 4 metros. Ahora el perímetro. El perímetro aquí va a ser igual. Va a ser el perímetro de la sección mojada del canal, ¿no? Va a ser esto, más este perímetro de acá, más esto y más este de acá. Entonces decimos, el perímetro de la sección semicircular hemos hallado acá, ¿no es cierto? Vale 3,14 de esta sección de acá. Entonces decimos, perímetro de la sección semicircular que vale 3,14 metros. Más esta sección de acá, 1. Este más 1, más esta sección de acá, 1. ¿No es cierto? Más
el perímetro de esta hasta acá, de este lado y de este lado. Entonces sería 1 más 1, serían 2 veces lleno, ¿cierto? Pero como solamente quiero analizar este tramo de acá y no hasta abajo, entonces le pongo 2 por entre paréntesis y, o sea, y todo menos el 1 metro, porque solamente estoy restando. Este 1 metro lo estoy restando porque están desde este punto hasta este punto. Eso sería. ¿Alguna duda hasta ahí por si acaso? Daniel, ¿Sí? una preguntita, digamos, y si el canal fuese de otra figura, ¿este mismo análisis se hace? Si el canal fuera otra sección, sí es el mismo Claro, procedimiento. Por claro, si ejemplo, fuera otra figura, digamos, la sección, este mismo análisis se hace. sí es el mismo procedimiento que hay que hacer. Son las verificaciones de 3 condiciones. Siempre el ingeniero a veces se lo pone, acá se lo pone, en vez de sección semicircular, lo puede poner trapezoidal, digamos. O Ah, una sección rectangular o algo así. ya. Por ejemplo, la otra vez hice solamente, lo puse hasta acá, no era 9. No sé si estaba en la identidad anteriormente. Y ahora ya lo amplié, digamos, solamente para hacer diferentes ejercicios. Creo que alguien se salió, parece. Ya, Volvelo a aplicar, por favor, eso lo del perímetro. Lo último, por favor. ya. Ya ahí estamos, ¿cierto? El perímetro de la tercera condición. El perímetro sería el perímetro mojado, estamos analizando esta parte. Sería el perímetro de esta sección, ¿no es cierto? Esto, más esta sección de acá, más este voladizo y más este pedacito de acá. O sea, toda la sección mojada. Estamos analizando, estamos verificando, digamos, estamos haciendo la tercera condición, si el tirante es mayor a 1, pero no estamos seguros dónde está el tirante ahorita. Solamente estamos verificando. Ahí te vamos a calcular después cuánto nos va a salir el tirante real. Entonces decimos, el perímetro sería 3,14 que vale este perímetro de la sección semicircular, este, más el perímetro de esta sección de acá, ¿no? 1 más el perímetro de acá sale 1 más el perímetro de esta sección de acá. Sería y ¿no es cierto? Pero no conocemos. Entonces, como es entonces 2 veces y sería así, ¿no? Pero vamos a colocar 2y menos 1. ¿Por qué y menos 1? Porque estamos analizando, o sea, la y estoy tomando en cuenta desde este punto hasta acá. Pero yo no quiero toda esa área de ahí. Solamente quiero el pedacito desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, por eso lo digo. 2y menos, o sea, 2y menos este 1, le estoy restando. Solamente quiero este pedacito. Y Ya, gracias. luego hacemos lo siguiente, que es recalcular, ¿no? El caudal para la sección del canal semicircular. O sea, vamos a verificar ahora el canal, la sección semicircular. El caudal que nos da de 15 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, Una pregunta antes que pases al otro lado. Disculpa, ¿esas tres condiciones siempre sí o sí hay que hacerlas o una o dos nomás? O sí no, o sí tenemos que hacerlas. si lo da así con combinaciones de figuras así en la sección del canal, siempre háganlo las tres condiciones, porque no sabemos con cuál de las tres condiciones nos va a cumplir. Ahorita les voy a explicar por qué te hacen esas tres condiciones. Daniel, en la primera condición no has hecho nada de cálculo, pero no. No puedo porque, o sea, todo está en incógnita, pero no puedo, digamos, porque no conozco el ángulo tita, tampoco conozco el diámetro.
El diámetro que sí conozco, ¿no? 2 metros, digamos. Pero el ángulo tita no conozco. No puedo hacer ningún cálculo, digamos. Ah, ya, ya, ya. Es, entonces, como le estaba diciendo, como nos pedía la energía específica mínima, vamos a analizar en condiciones críticas, ¿no es cierto? Va a ser caudal al cuadrado sobre la gravedad, va a ser igual al área al cubo sobre el ancho del espejo del canal. Lo primero que tenemos que hacer acá es calcular el caudal nuevo, o sea, recalculando el caudal. Solamente vamos a calcular el caudal para la sección semicircular. O sea, el caudal de datos que nos da es de 15 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber qué caudal va a circular por la sección semicircular. Me refiero a esta acá. ¿Qué caudal va a circular por esta de acá, sección semicircular nomás, por acá? ¿Qué caudal va a circular? Entonces, como ya tengo el área y el ancho del espejo, puedo calcular, o sea, puedo recalcular el caudal que va a ir acá, ¿no es cierto? Entonces se calcula desde acá el caudal. Para eso, ocupamos las condiciones críticas. Entonces, voy a recalcular el caudal para la sección semicircular. ¿Cuánto de caudal fluye por ese caudal, por esa sección? Entonces decimos, caudal al cuadrado que no conozco, sobre 9,81, va a ser igual al área al cubo. El área va a ser 1,57 metros cúbicos, ¿no es cierto? O sea, metros al cubo, ya. Metros cuadrados al cubo. Sobre el ancho del espejo que salía 2, ¿no es cierto? Esos son los datos del anterior para la sección semicircular. Y el caudal que tenemos es de 3,47 metros cúbicos por segundo. O sea, ¿qué me dice esto? Por la sección del canal semicircular nos dice que fluye un caudal de 3,47 metros cúbicos por segundo. Solamente por la sección semicircular. Ahora, el ingeniero como me da un caudal de 15 metros cúbicos por segundo, automáticamente el tirante va a estar por encima de los 1 metro, ¿no es cierto? A ver, voy a retroceder para atrás. A ver, un momento, no sé qué. Ya, bueno, no sé qué, creo que alguien se salió y vuelta está ingresando. Ya hemos calculado el caudal, ¿no es cierto? El caudal que fluye, ¿cuánto era? 3,47, ¿no es cierto? Era 3,47. 3,47. Entonces le estaba diciendo, como el caudal fluye de 3,47 metros cúbicos, por ejemplo, solamente por la sección semicircular, dice. Entonces, lo que tengo que hacer yo es verificar para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo cuánto va a ser el tirante. Si por esta sección de acá fluye 3,47 metros, entonces para un caudal de 15 metros, o sea, es mucho mayor el 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, por lo tanto, el tirante se va a subir un poco más, exagerando un poco, puede ser que suba hasta acá, digamos. Entonces, como sube hasta esta parte de acá, dice que es mayor a 1. O sea, por ejemplo, para un tirante de 1 metro, hemos dicho que el caudal fluye 3,47. Y ahora queremos saber para un caudal de 15 metros cúbicos cuánto va a ser mi nuevo tirante. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la tercera condición. Por ejemplo, automáticamente, como ya sé por acá va a fluir 3,47 metros cúbicos, y yo quiero calcular para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, el tirante va a ser mayor a 1 automáticamente, ¿no es cierto? Mayor a 1 va a ser porque
el caudal es mucho mayor, entonces va a subir hacia arriba. Entonces, ¿qué digo? Me voy a la tercera condición y recalculo mi nuevo tirante con esta área de acá, con esta sección de acá. Entonces me voy acá, recalculando el tirante crítico. Aquí lo puse por si acaso, por lo tanto es Y mayor a 1 metro, o sea, como el caudal 3,47 metros cúbicos sobre segundo, y por lo tanto Y va a ser mayor a 1 metro, porque 15 metros cúbicos por segundo va a ser mayor, o sea, va a subir un poco más el tirante. Entonces, recalculando el tirante, va a ser el caudal que de datos nos da el ingeniero, ya nos da de datos 15 metros cúbicos por segundo, elevado al cuadrado, sobre la gravedad, que vale 9,81. Va a ser igual a ¿qué? Al área al cubo, va a ser 1, este es el área de donde se saqué este, de la tercera condición, te sacan este área, sería 1,57 más 4 por Y menos 1, y a la misma vez está elevado todo al cubo sobre el ancho del espejo, que vale 4. Y de acá recalculo lo que es el tirante crítico, o sea, el tirante real que va a tener ese canal para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo es de 1,73 metros. Le voy a explicar por qué 1,73 metros. O sea, el tirante que calculé para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo, desde este punto hasta acá dice que vale 1,73 metros. Y por lo tanto, como me daba 1 metro en este tramo de acá, entonces no abastece, digamos, esta sección de acá, nomás, la sección semicircular. Entonces va a ser mucho mayor el caudal. Y eso es lo que le estaba explicando. Ya. ¿Qué más nos pedía? Cálculo de la velocidad crítica. Lo que nos pedía aquí era la energía específica mínima y no sé qué más era, vamos ahí atrás. La energía específica mínima y la pendiente de energía. Eso es lo que nos pedía. Entonces, lo que tengo que hacer la energía específica mínima nos pedía, ¿no? Entonces la energía específica mínima, ¿qué es igual? Es el tirante crítico más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, para lo cual yo necesitaba la velocidad, ¿no es cierto? Porque voy a necesitar para la energía específica mínima. Entonces lo que hacemos es, calculamos la velocidad igual al caudal sobre el área. Y la velocidad vamos a tener que, el caudal que vale 15 metros cúbicos por segundo sobre el área. ¿Qué área voy a utilizar? Esta de acá. Es el área de la sección o de la tercera condición. O sea, ya obtuve, digamos, el tirante crítico que vale 1,73 metros. Y esta área de acá, toda esta sección de acá, o sea, esta de acá, es de la tercera condición, ¿no es cierto? Entonces, como estoy analizando con la tercera condición, el área va a ser todo va a ser 1,57 más 4 por, en vez de Y, coloco 1,73 menos 1. Esa área de ahí, coloco acá, sobre el área, o sea, el área crítica. Y me va a salir igual a velocidad de 3,34 metros por segundo. Eso sería la velocidad. Y ahora, la energía específica mínima, ya les había dicho que va a ser igual al tirante crítico más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, la energía específica mínima va a ser el tirante crítico, que le había salido 1,73 más la velocidad crítica, que vale 3,34. Acá era al cuadrado, por si acaso creo que me equivoqué acá. Lo van a corregir esta parte ya. 3,34 al cuadrado era acá. Sobre
2 veces la gravedad, 2 por 9,81. Y me va a salir una específica mínima 1,90. Creo que sale así o aquí creo que me olvidé le va al cuadrado. A ver si alguien lo puede calcular. ¿No? Colóquenlo al cuadrado y me dicten el resultado porque creo que no es de acá. 2,30 me sale. Ya. Entonces 2,30. Sí, 2,30. Lo van a corregir eso, ¿no? Yo creo que me olvidé acá elevar al cuadrado y por eso me salió 1,90. Entonces lo van a corregir. Auxi, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿La está grabando la clase? Sí, sí. Ah, ya es que pude. Me atrasé. Bueno, gracias. Nada. Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es cálculo del radio hidráulico. Porque nos pedía la pendiente energía, ¿no es cierto? Entonces, el radio hidráulico, o sea, la pendiente de energía aquí es igual. La pendiente de energía va a ser el coeficiente de rugosidad ya, perdón, es que estaba un poco ronco ya. Entonces, la pendiente de energía va a ser igual a ¿qué? Va a ser el coeficiente de rugosidad por la velocidad sobre el radio hidráulico a la 2/3, todo elevado al cuadrado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el radio hidráulico, ¿no es cierto? Porque no tenemos. Entonces, por lo tanto, voy a calcular primero el radio hidráulico. Por eso lo puse acá, radio hidráulico. O sea, en sí, lo que nos pide es la pendiente de energía, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la pendiente de energía va a ser igual a el coeficiente de rugosidad por la velocidad sobre el radio hidráulico a la 2/3, todo elevado al cuadrado. Esa es la pendiente de energía. Pero, para reemplazar en esa ecuación, no tenemos lo que es el radio hidráulico. Tenemos la velocidad, tenemos el coeficiente de rugosidad y lo que no tenemos es el radio hidráulico. Entonces, por lo tanto, voy a calcular el radio hidráulico. Entonces, el radio hidráulico va a ser área sobre el perímetro. El área que ya les había dicho que calculen acá, es de acá, es el área de la tercera condición, por si acaso. De la tercera condición. Entonces, el área va a ser 4,49, me sale a mí, sobre el perímetro. El perímetro en sí, de la tercera condición también calculen el perímetro. Por ejemplo, hemos hecho acá, no se le voy a mostrar para que no se pierda. Creo que lo fregué, a ver. Vamos acá. Esta parte de acá le estaba haciendo. Como nos salió para la tercera condición, entonces el área es de acá, 1,57 metros cuadrados más 4 por y. En vez de y vamos a colocar el tirante que hemos hallado, menos 1. Y el perímetro va a ser este igual, 3,14 más 1 más 1 más 2 por y. En vez de y vamos a colocar el tirante crítico que hayamos hallado. Y menos 1. Y ese es el perímetro. Lo reemplazan, así yo por si acaso lo puse directo en la calculadora y lo puse ahí la ecuación, porque para hacer otra fórmula es más moroso ya. Entonces, estamos en radio hidráulico, ¿no es cierto? Y el radio hidráulico hace área sobre el perímetro vale 4,49 sobre 6,6, sale el perímetro. Y el radio hidráulico va a ser igual a 0,68 metros, me sale. ¿Qué más?
Cálculo de la pendiente de energía. Ahora, para eso, sabemos que la pendiente de energía, ya le estaba listando hace rato, dije que va a ser N, que es el coeficiente de rugosidad del canal, por la velocidad sobre el radio hidráulico elevado a la 2/3, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la pendiente de energía va a ser igual a ¿qué? N, que valía el coeficiente de rugosidad, que es 0,015 por 3,34, que sería la velocidad, que digamos allá esta de acá, sobre el radio hidráulico. Y el radio hidráulico sale 0,68 elevado a la 2/3. Y a la misma vez está elevado al cuadrado todo. Y la pendiente de energía sale 0,0466. Y como les dije, este pendiente de energía son en condiciones críticas, porque todos los que hemos hallado anteriormente son en condiciones críticas, porque estamos usando esta ecuación de acá para condiciones críticas. ¿Por qué hemos usado para condiciones críticas? Porque nos pide la energía específica mínima. Y nosotros que la energía específica mínima se trabaja en condiciones críticas. El tirante crítico, la velocidad crítica, y por lo tanto, como hemos hallado todo, entonces todo está en condiciones críticas. El estado hidráulico crítico también. La energía específica, o sea, la pendiente de energía también está en crítico. Y es nada más. ¿Qué más? Ya vamos a ir con el tercer ejercicio número 3. ¿O alguna duda quizá del anterior ejercicio? Bueno, como no hay, entonces vamos a seguir. La pregunta número 3 dice: determinar la sección hidráulica óptima. Todas las cosas que utilizaste en el anterior ejercicio están en tu formulario, porque he estado buscando y creo que no he pillado ninguna. O sea, Alguien que tenga el formulario, por favor, que lo voy a enviar al grupo. Gracias. A ver, pásenlo a alguien que lo tenga ahí en mano. A ver, espérenme, ahorita yo se lo voy a reenviar de todo modo. Sé que nadie se lo pasa. Sí. ¿Sí? Entonces trabajaríamos con la tercera condición cuando el tirante es mayor a 1. Ah, sí, con la tercera condición. Ya, gracias. Quizás ustedes se preguntan qué pasaría si, o sea, si el tirante es menor a 1, digamos. Ahí te voy a explicar si quiere de nuevo eso para no pasar al siguiente. Se lo estoy enviando, a ver, no sé si son esos dos nomás o me faltará algo. Creo que son 2 formularios nomás, o son 3. De todos modos, si lo tiene la otra, porque no lo pilla en mi celular, los 3 lo puedes enviar. Ya lo enviaron. Ya lo enviaron, ya de todos modos. Ya, se lo voy a explicar de nuevo. Vamos a volver atrás. En esta parte de acá, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, acá nos dio un caudal para sección semicircular que es 3,47 metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿qué me pasaría a mí si el caudal que me sale de acá para la sección semicircular me dice que fluye pongámosle un caudal de 20 metros cúbicos por segundo? En ese caso, ¿qué sucedería? Vamos a volver atrás al gráfico. O sea, estoy asumiendo que en este caudal de acá fluye 20 metros cúbicos por segundo. O sea, toda la sección de acá. Y para un tirante de 1 metro, dicen, ¿no? Para un tirante de 1 metro fluye 20 metros cúbicos. Nos sale 20 metros cúbicos por segundo. Ya. Y ahora, el caudal
caudal que nos dio el ingeniero es de 15 metros cúbicos por segundo. En este caso, ¿a qué condición pertenecería? ¿A qué condición de la fórmula sería? ¿O a qué condiciones pertenecería de estas tres? Si y es menor a 1, si y es igual a 1, o si y es mayor a 1. Si nos da 20 metros cúbicos por segundo que solamente fluye por este canal, y el ingeniero nos pide 15 metros cúbicos por segundo, entonces automáticamente el tirante va a estar menor a 1 automáticamente, ¿no es cierto? Porque es mucho menor el caudal, 15 metros cúbicos por segundo. Entonces nos vamos a la primera condición, y es menor a 1. Entonces trabajamos con toda esta sección de acá, con toda esta fórmula. Área, diámetro cuadrado sobre 8 por tita menos n de tita. Y el perímetro va a ser esto, y el diámetro, o el ancho del espejo va a ser esto. Siempre y cuando sea el caudal que fluye por esta sección sea mayor al caudal que nos da de datos. En ese caso, en vez de colocar acá, en esta ecuación, ya colocamos el área de la primera condición y el ancho del espejo de la primera condición y hallamos el tirante crítico. Y ahora otro. ¿Qué tal si mi caudal me saldría 15 metros cúbicos por segundo? Igual al caudal que me da de datos. En ese caso, ¿qué hago yo? Si el caudal que fluye por esta sección de acá es 15 metros cúbicos por segundo, entonces el ingeniero me pide para un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, como ya me sale para un tirante de 1 metro, el caudal 15 metros cúbicos por segundo, entonces automáticamente el tirante es igual a 1. Siempre y cuando para la sección semicircular me sale 15 y aquí también me haya dado de dato, o sea, me haya dado de dato de 15. Si me cumple esas dos condiciones, entonces y es igual a 1 directamente. Y luego puedo calcular el área que ya había calculado, el perímetro, el ancho del espejo, todo lo demás. Esas son las tres posibilidades que se pueden dar. Ya estamos en ejercicio número 3, ¿no es cierto? Ya. Decía, determinar la sección hidráulica óptima del canal circular. No da una sección circular del canal que tan como se muestra en la figura, tiene un diámetro que no conocemos el dato, creo que no conocemos, vamos a ver. Ya. Los datos que nos da son el caudal, que es 5,5 metros cúbicos por segundo, la pendiente de energía, que es 0,38%, y el coeficiente de rugosidad, que vale 0,018. Ahora, incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Me pide calcular el área, el perímetro, el diámetro de, que no conozco, y el tirante. Por si acaso este gráfico de acá yo lo dibujé nomás, lo dibujé a tocar y estoy asumiendo, no sé hasta qué parte será el tirante, si va a ser mayor de la mitad o va a ser menor, no sé nada, pero para eso vamos a calcular, digamos. Entonces, para este de acá, lo primero que tenemos que hacer es, creo que lo hice ya. Ahí. Vamos a ir esta de acá arriba primero. Esta de acá creo que me equivoqué, mal lo hice ya. Después vamos a llegar ahí al tomo. Entonces el área, lo que nos interesa es, primero de acá esta sección es el área. El área va a ser diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo tita menos seno del ángulo tita. A esta, cuando nos dice perímetro óptimo o nos dice sección hidráulica óptima, tenemos que calcular el perímetro óptimo del canal. Entonces, ya tengo el área y me falta calcular el perímetro. Al área le voy a llamar ecuación 1, por ejemplo, esta ecuación 1, y al perímetro le voy a llamar ecuación 2, que sería 1/2 de tita por el diámetro. Ahora,
Para hallar el perímetro óptimo, lo que tengo que hacer es, de la ecuación 1, despejo el diámetro. De esta ecuación 1, despejo lo que es el diámetro. Y lo reemplazo en la ecuación 2. Una vez que lo reemplace, me va a dar el perímetro óptimo. Entonces, hacemos. De la ecuación 1 despejamos D. ¿Cómo nos va a quedar diámetro? Si hacemos paso por paso, nos va a quedar igual. Este 8 va a pasar a multiplicar 8 veces el área. Va a ser diámetro al cuadrado por θ menos seno del ángulo θ. Entonces, el diámetro al cuadrado me va a quedar despejando, sigue. Me va a quedar 8A, 8 veces el área, sobre θ menos seno del ángulo θ. Y ahora, despejando diámetro, acá está el cuadrado, y acá también lo elevo a ambos miembros a raíz cuadrada, ¿no es cierto? Para que desaparezca el cuadrado. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 8 veces el área sobre raíz cuadrada de θ menos seno del ángulo θ. Y si quiere hacen propiedades matemáticas acá, raíz de 8 va a ser 2 raíz de 2 por raíz de A. Estoy aplicando propiedades radicales, extrayendo a cada uno. Sobre la raíz cuadrada de θ menos seno del ángulo θ. Reemplazando en la ecuación 2 para hallar el perímetro, ¿cierto? Entonces reemplazo en la ecuación 2, este de acá. Sería perímetro, hacia 1/2 por el ángulo θ, por lo que despeje de acá, de la ecuación sería esa de acá, diámetro. Va a ser porque por 2 veces la raíz de 2 por raíz de A, o sea, el área, sobre la raíz de θ menos seno del ángulo θ. Ahora, realizando la primera derivada con respecto al ángulo θ, tengo que realizar la primera derivada, pero primero lo voy a ordenar todo ya, para que el perímetro óptimo de la anterior ecuación sería eso, ¿no es cierto? Acá podemos hacer propiedades si quieren. Aquí el 2 con el 2 se me va a simplificar, ¿eh? 2 con 2 se me va a simplificar, y me va a quedar 1 por raíz de 1 por θ por raíz de 2 por raíz de A sobre raíz de θ menos seno de θ. Y eso acá en el siguiente diapositiva estoy simplificando, y por eso lo puse directo. Raíz de 2 por θ por raíz de A sobre raíz de θ menos seno de θ. Y el perímetro óptimo, si lo simplifico para que me haga más fácil mi derivada, saco todo lo que son valores constantes hacia un lado y lo dejo todo lo que son funciones para derivar, para que se me haga más fácil. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Me queda en esta fórmula, ¿no es cierto? Me queda en esta sección, o sea, esta fórmula de acá. Perímetro óptimo. Lo puse OB por si acaso para que no se confunda. O óptimo sería, en sí se escribe óptimo con P, ¿no es cierto? Entonces acá lo puse OB para distinguir, digamos. Si no sería perímetro OP, digamos. O sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces por eso lo puse OB, óptimo. Vamos a suponer que es óptimo. Entonces el perímetro óptimo lo derivamos respecto del ángulo θ primero, porque tenemos la única incógnita. Entonces, la derivada del perímetro respecto al ángulo θ va a ser igual a ¿qué? La constante, no lo voy a tocar para nada, porque constante, ¿no es cierto? El área vamos a suponer que está con, porque estamos derivando respecto al ángulo θ. Entonces va a ser raíz de 2a. Le estoy colocando acá propiedades radicales, ¿no? 2a por, ¿a qué va a ser igual la derivada de este? Función sobre función, ¿no? Va a ser la derivada de esto menos, vamos a hacer por parte, mira. Va a ser la derivada de θ es 1 por la derivada de la función que de abajo, que va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces por eso ya no lo puse acá 1, sobreentendí que es 1, ¿no? Directamente. Sería 1 por raíz de θ menos seno de θ, la derivada, menos, porque la derivada de una función sobre función aquí es igual. Es la derivada de la función de la arriba sobre, o cómo lo puedo decir, no sé, ustedes ya saben derivar, pero de todos modos, no creo que se chipen ahí en derivar. Y
menos la parte de arriba sin derivar, que sería esta tita sin derivar, por la derivada de esto. Sería por... Aquí es la derivada de una raíz cuadrada. Es la derivada de su... Dentro de la raíz sería... La derivada dentro de la raíz será 1 menos... La derivada de seno es coseno, ¿no es cierto? 1 menos coseno de tita. Sobre 2 veces la raíz de tita menos seno de tita. Esa es la derivada de una raíz. ¿Sobre qué? Todo sobre la raíz de tita menos seno de tita elevado al cuadrado. Estoy haciendo derivadas nomás acá. Función sobre función. Y me va a quedar en esta forma de acá. Ahora, lo siguiente. Haciendo propiedad derivando, ¿cierto? Si quieren puedo simplificar la más mínima expresión. Entonces, derivada del perímetro respecto de tita va a ser raíz de 2a por... ¿Qué puedo hacer en este caso de acá? Me va a quedar raíz de tita menos seno de tita menos. Acá este tita lo voy a multiplicar a todo este está multiplicando. Esta de acá. Tita está multiplicando a toda la parte de arriba. O sea, tita por 1 menos coseno del ángulo tita. Sobre, de acá lo copio. 2 raíz de tita menos seno de tita. Sobre, es de acá. Se me van a simplificar las raíces. Esto con el cuadrado. La raíz con el cuadrado se me va a ir, ¿no es cierto? Pero acá lo estoy colocando así nomás. Después lo voy a simplificar de otro modo. Sería tita menos seno de tita al cuadrado. Ahora, una vez que haya derivado y haya hecho las propiedades matemáticas ahí, tengo que igualarle la derivada a 0. Toda esta ecuación de acá lo igualo a 0. Entonces decimos, despejamos. ¿Cómo nos va a quedar? Este miembro de acá que está abajo va a pasar al otro miembro a multiplicar, ¿no? Raíz de tita menos seno de tita elevado al cuadrado por 0 me va a salir 0. Y desaparece automáticamente. Y lo que me va a quedar solamente va a ser todo esto de acá. Y acá lo puse eso. Me va a quedar 2 raíz de a por la raíz de tita menos seno de tita menos tita 1 menos coseno de tita sobre 2 veces la raíz de tita menos seno del ángulo tita. Igual a 0. Ya hice desaparecer desde acá. Porque le estoy llevando al otro miembro y al multiplicarse por 0 se hace 0. Ahora, ¿qué más podría hacer? Realizando propiedades matemáticas vamos a tener lo siguiente. Acá podemos hacer como un múltiplo, ¿cómo se llama ese común denominador? Va a ser igual a ¿qué? Raíz de 2a, todo entre paréntesis. Esto va a ser igual a 2 veces la raíz de tita menos seno de tita, ¿no es cierto? Ahora, o sea, dividido entre 1 por esto me salía, ¿no es cierto? Dividido entre 1 va a ser la misma por esto, me va a salir esto. Entonces me va a quedar 2 raíz de tita menos seno de tita por, es de acá, tita menos seno del ángulo tita. Menos, esto dividido entre esto me va a salir 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 por tita por 1 menos coseno del ángulo tita. Y va a ser igual a 0. Ahora lo siguiente. ¿Qué más podría hacer acá? Acá lo que podría hacer es esto, mira. Lo que hice es esta carga. Como ya hice estas propiedades, y nuevamente este miembro que está acá abajo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y al multiplicar por 0, se me hace 0 automáticamente. Y lo que me va a quedar nada más es la de arriba. Me va a quedar raíz de 2a por 2 raíz de tita menos seno del ángulo tita. Y este como está raíz, o sea, 2 veces raíz son las mismas, ¿no? Entonces nada más lo puse al cuadrado. Menos, desde acá, tita por 1 menos coseno de tita, que vendría a ser esto. Y todo le va a dar igualar a 0. Ahora acá puedo simplificar, ¿no es cierto? Acá me va a quedar raíz de 2. Aún no. Puedo, este
raíz de 2a, que está en este miembro acá, pasa al otro lado a dividir, ¿no es cierto? 0 sobre algo se hace 0, ¿no es cierto? ¿O no? Y se me va a quedar 0. Entonces me va a quedar solamente todo lo que está dentro de acá. Y por eso lo puse 2 entre raíz de θ menos seno del ángulo θ. Todo esto elevado al cuadrado menos θ por 1 menos coseno del θ va a ser igual a 0. Ahora acá simplifico. Esto cuadrado con la raíz. Una vez que simplifique y lo multiplico del 2 acá, miembro, 2 por θ y menos 2 por seno de θ. Entonces le den directo acá. 2 por θ y 2 por menos seno de θ. O sea, estoy simplificando la raíz con el cuadrado. Y menos va a ser θ. Lo multiplico esto allá. Va a ser θ por 1, θ. Menos por menos más. θ por coseno de θ va a ser igual a 0. Ahora, una vez que haya obtenido ese ángulo, a su más mínima expresión que haya llegado, hay que hacer el método de tanteo. Cosa que cuando ustedes lo dan valores del ángulo θ, tiene que salirte igual a todos los dos valores, digamos, a θ, digamos, 3, 4 o 3,15, digamos. 0 tiene que ser igual a 0. Todo este acá tiene que ser igual. Y lo di valores de pi. Si lo dan valores acá, esta fórmula de acá, pi, θ le va a salir igual a, o sea, este le va a cumplir la igualdad. 0 va a ser igual a 0. Entonces, θ vale pi. Eso dice acá. Si quieren, ustedes lo dan valores aquí. A θ. Denle valores de pi. Aquí también pi. Y aquí pi. Y acá también. Y les tiene que salir 0. Si es que les sale 0, entonces θ quiere decir que vale pi. O si no, lo pueden calcular en su calculadora igual. Lo ponen 2θ menos 2 seno de θ menos θ más θ por coseno de θ y despejan el ángulo θ. Y le va a salir 3,1415, creo, en decimales. Y eso equivale igual a pi. Ya. Entonces, como ya habíamos tenido el θ, que va a ser pi radianes, decimos, ¿no? Porque siempre los ángulos se trabajan en radianes para secciones circulares o semicirculares igual. Ahora, ¿qué es lo que nos pedía en sí el ejercicio? No me acuerdo, a ver. El área, el perímetro, el diámetro y el tirante. Eso es lo que nos pide, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a calcular lo que es el área. El área hemos dicho que es igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo θ menos seno del ángulo θ. Esa es la fórmula, ya saben. Entonces el área va a ser igual al diámetro. ¿El diámetro de cuánto valía? No conocemos, ¿cierto? Sobre 8 por pi menos seno de pi, porque ya conocemos el ángulo θ, entonces va a ser pi nomás. Entonces el área le va a quedar pi por diámetro al cuadrado sobre 8. Está en función del diámetro, porque no lo hallé todavía aún. Entonces, cálculo del perímetro óptimo. El perímetro óptimo era igual a 1 medio por θ, ¿no es cierto? Pero como ya θ ya hallé, entonces lo coloco pi por el diámetro. Creo que se desconfiguró mi diapositiva. Ya. Una vez que tengo el área y el perímetro en función del diámetro, entonces, reemplazando en la ecuación de Manning, voy a obtener lo siguiente. La ecuación de Manning, condición normal. Acá, por si acaso, no nos pide la energía específica mínima. Entonces, hallamos en condiciones normales. Estas son las fórmulas para condiciones normales, que sería N, que es el coeficiente de rugosidad del canal, que vale 0,018, por el caudal, que me daba el 5,5 metros cúbicos sobre segundo. La pendiente de energía, que valía 0,38% elevado a la 1 medio. ¿Va a ser igual a qué?
al área. Este área de acá que está en función del diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 8, todo elevado a 5 tercios. Sobre el perímetro. El perímetro óptimo será acá. Será 1 medio por pi por el diámetro elevado a la 2 tercios. Y la única incógnita que tenemos acá es el diámetro. Entonces, lo van a calcular en su calculadora y los va a salir de 2,398 metros. Ese sería el diámetro. Pero lo que nos pide es el área, ¿no es cierto? Acá el área tenemos en función del diámetro, pero ya hemos hallado el diámetro ya. Entonces reemplazamos acá. El área hace pi por diámetro. El diámetro vale 2,398 sobre 8 y el área le va a salir 2,25 metros cuadrados. ¿Qué más? Nos pedía calcular el perímetro óptimo, ¿no es cierto? Entonces el perímetro óptimo también está en función del diámetro acá. Entonces como ya hallé el diámetro, reemplazo. El perímetro va a ser 3,766 metros. Me sale eso. Y nos pedía el tirante. Y el tirante sabemos que va a ser el diámetro sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo tita, era, ¿no? Tita sobre 2, pero tita ya habíamos hallado que valía pi radianes. Y el tirante reemplazando me va a salir 1,199 metros. Acá está la fórmula. Creo que se desconfiguró todo mi diapositiva. Van a disculpar de todos modos. No sé por qué se hizo. Lo copié en mi flash y se vino así. Ya. Y ya tenemos el tirante, que es 1,19 metros. ¿Alguna pregunta quizá ahí? Si no hay pregunta, entonces ya creo que no hay más ejercicio, solo eso hicimos por hoy día. Y hicimos un repaso, ¿no? De todo. ¿Alguna pregunta o algo? Que ¿hasta dónde le lanzaron con el ingeniero? Por si acaso, si alguien me podría avisar, porque el siguiente que fue que pasó quería entrar a la clase y justo ese día el ingeniero no pasó clase, ¿no? Y no sé hasta qué tema avanzó también. Estamos haciendo eso, lo de Bernoulli, ¿eh? Ah, de Bernoulli están haciendo ya. Sí, es que comenzamos de nuevo. Ah, ya. Entonces, yo creo que estamos bien, ¿no? En el avance, o estamos muy retrasados, no sé cómo lo ven ustedes. Y comenzamos de nuevo, ¿no? Sí, creo que sí, de comenzar de nuevo, porque lo vi en el grupo que estaban hablando así. No, pero en las ayudantías, con vos. Ah, sí, hice un repaso de todo esto, por eso le pregunto, no sé, el ingeniero hasta qué parte entró, digamos. Por ejemplo, esta acá son todos, el ejercicio está todo completo. Sí. O sea, como para hacer un repaso de todo, digamos, porque anterior ya había pasado en tiempo y hice todo. Después ya vamos a hacer otros ejercicios ya. ¿Era necesario hacer la derivada? Cuando te pide perímetro óptimo, siempre hay que hacer derivada. Ya. ¿Cuándo? Si es que te pide perímetro óptimo. Siempre. De la ecuación del perímetro, cuando dice perímetro óptimo, de la ecuación del área, despejas una incógnita y lo reemplazas en el perímetro, y una vez que lo reemplacé, se convierte en perímetro óptimo. O sea, quiere decir el perímetro mínimo que puede tener ese canal. Y una vez que calculé el perímetro óptimo, también es el área que estás calculando es óptimo, por si acaso. Si te pide calcular el área óptimo, entonces al reemplazar esas ecuaciones, por ejemplo, ¿dónde estaba?
acá, no sé, este área que hemos hallado acá es óptimo. Y este perímetro que hemos hallado también está óptimo. Solo que aquí no lo puse óptimo, pero es óptimo. Al derivar ya estamos hallando el perímetro óptimo, área óptima, y así. No creo que haya alguna pregunta más, entonces la siguiente clase nos vemos a la misma hora. Gracias. De todos modos, lo voy a subir el video a YouTube. Si es que no lo pillan, me avisan para que los mande el enlace de la identidad. Sí, listo. Ahí te llamo.